Bueno, entonces vamos a seguir con el tema fertilización. Para repasar un poco lo que vimos la vez pasada, las características de los céspedes deportivos son céspedes con un uso intenso, que se les exige calidad, que se les normalmente cortados bajos, sobre todo en los greens, tienen que tener tolerancia al desgaste, una rápida recuperación, y muchas veces se trabaja sobre suelos artificiales, suelos de arena, con drenaje, o sea que necesitamos un plan de fertilización, necesitamos darles nutrientes en forma adicional para que estos pastos puedan soportar todas estas exigencias que se les hace. Este plan de fertilización va a depender del tipo de césped. Vimos que había céspedes de estación cálida y céspedes de estación fría. Céspedes de estación cálida son los que manejan ustedes en Lima, tanto las bermudas híbridas, que son los llamados Tifton, los Paspalum, Zoysia, Kikuyo, todo eso son céspedes de estación cálida, de fisiología C4 también se las conoce. Y están los céspedes de estación fría, que bueno, están un poco más al sur. El agrostis es el más conocido, los ryegrasses, agrostis en green por supuesto, los ryegrasses, las festucas, las poas, todas esas son céspedes de estación fría y una fisiología C3, es un distinto funcionamiento de las plantas. Tienen distintos requerimientos, tanto climáticos como de suelo, de climáticos básicamente. Está el tipo de suelo, también va a depender nuestra fertilización. Dijimos que en suelos de textura fina y sin drenaje, la capacidad de intercambio catiónico, lo que explicaba en la primera clase el ingeniero Schwartz, era más alta, entonces hay mayor retención de nutrientes. Por eso la cantidad de fertilizante que le vamos a tener que dar a nuestro suelo y la frecuencia va a ser menor que en suelos de arena, con drenajes, suelos de textura más gruesa, tiene menor capacidad de intercambio catiónico, menor retención de nutrientes, entonces va a haber que darle mayor cantidad de fertilización y con mayor frecuencia, porque va a haber mayor pérdida de fertilizantes. Depende de la época del año, básicamente por el crecimiento del pasto. Entonces, según estemos con céspedes de estación cálida o céspedes de estación fría, va a ser diferente nuestro aporte de nutrientes. La ubicación geográfica también es importante por la dormición. En Lima ustedes no tienen dormición, en el norte de la Argentina tampoco, entonces en invierno se va a seguir haciendo un pequeño aporte de nutrientes. A diferencia de acá en Buenos Aires o hacia el sur, donde hace más frío en invierno y las Bermudas, todas las especies de clima cálido entran en latencia, entonces la fertilización se va a suspender. Las condiciones climáticas, como decíamos, en greens de arena, si nosotros hacemos una fertilización y al día siguiente llueve, posiblemente esa misma semana tengamos que repetir la fertilización. Otros aportes, si regamos con aguas recicladas, que normalmente algo del fósforo aportan o nitrógeno, entonces también habrá que contarlos dentro de la fertilización, tener en cuenta esos aportes. La sanidad del pasto, también decíamos la clase pasada que ciertas enfermedades se ven incentivadas o se ven favorecidas por el aporte de nitrógeno, entonces en ese caso vamos a suspender la fertilización nitrogenada, la experiencia del superintendente y las exigencias deportivas. Dijimos que cuando hay un torneo y queremos greens ligeros que rodeen más, vamos a bajar la fertilización principalmente de nitrógeno, que el nitrógeno lo que hace, también lo vimos la clase pasada, es incentiva el crecimiento foliar, por lo tanto nuestros greens van a estar más lentos. Queremos greens más ligeros, suspendemos el nitrógeno una semana previa, 10 días antes del torneo, suspendemos la fertilización nitrogenada o fertilizamos muy poco con nitrógeno. También vimos los nutrientes requeridos por las plantas y por los vegetales en general,
que son nitrógeno, fósforo y potasio, son los macronutrientes o elementos primarios. Tenemos el hierro, calcio, magnesio y azufre. En el caso del césped son los secundarios. Y los micronutrientes tenemos manganeso, cobre, boro, zinc, molibdeno. Normalmente lo que mayor hacemos es el aporte de los macronutrientes o elementos primarios, y los suelos nativos, los suelos, de tierra tienen micronutrientes, es poco el aporte que se hace, y cuando son greens con base uva hay que hacer un poco mayor frecuencia de aporte de micronutrientes. También hablamos de las características de los fertilizantes, y una de estas características es el grado del fertilizante. El grado del fertilizante es la concentración de nutrientes que tiene expresado en porcentaje, de macronutrientes. Siempre el orden es primero el nitrógeno, después el fósforo, después el potasio, y en caso de que tenga micronutrientes se pone un 15% de azufre o un 5% de cobre o lo que tenga. Por ejemplo, el 20-20-20, que es un fertilizante muy común, el triple 15, tiene un 20% de nitrógeno, un 20% de pentóxido de fósforo y un 20% de dióxido de potasio. El único que viene expresado como nitrógeno es el nitrógeno, los otros vienen como pentóxido y como dióxido de potasio. Dijimos que para pasar de pentóxido de fósforo a fósforo, para saber realmente cuánto fósforo le estamos aportando a nuestro suelo, a nuestros greens, había que multiplicarlo por 0.44, y ahí tenemos realmente cuánto fósforo. O sea, si nosotros hacemos un 20-20-20, este pentóxido de fósforo lo multiplicamos por 0.44 y vamos a tener realmente el fósforo que estamos aplicando. Lo mismo con el potasio. Este 20% de potasio lo multiplicamos por 0.83 y vamos a tener la cantidad de potasio real que estamos aplicando a nuestro suelo. Que esto es el grado del 20-20-20 es 20, 8.8, 16.6. Es lo que realmente estamos aplicando de nitrógeno, de fósforo y de potasio a nuestro suelo. Por ejemplo, estamos aplicando nitrato de potasio, es 13,044, o sea, tiene 13% de nitrógeno, no tiene fósforo y tiene un 44% de dióxido de potasio. Si este 44% lo multiplicamos por 0.83, vamos a tener realmente el potasio que estamos aplicando. O sea que el grado del nitrato de potasio es 13,036.52. En el caso del fosfato diamónico, que es 18,46,0, es 18% de nitrógeno, 46% de pentóxido de fósforo y no tiene potasio. Este 46% lo multiplicamos por 0.44, que es para pasar de pentóxido de fósforo a fósforo realmente, nos va a dar el 20-24. O sea que el grado del fosfato diamónico del 18,46,0 es 18,20,0. Esto lo vamos a tener en cuenta para cuando hagamos nuestros planes de fertilización y querramos ver cuánto estamos aplicando de cada nutriente. Vamos a tener que tener en cuenta esto, que para sacar el fósforo y el potasio va a haber que multiplicarlo por estos coeficientes. Normalmente la cantidad de nitrógeno y de potasio que se le aplica, vamos a referirnos a los greens básicamente, la relación a lo largo del año tiene que ser de 1:1 o de 1:2, o sea, el doble de potasio que de nitrógeno. ¿Por qué? Porque como vimos la charla anterior, el potasio tiene una importancia muy grande en el césped, le da resistencia porque interviene en la estructura de la pared celular, entonces le da resistencia al pisoteo, a todas esas exigencias que tienen los céspedes deportivos que hablamos recién, al pisoteo, al desgaste, a una eventual falta de agua, a las enfermedades, porque el potasio forma parte de la pared celular. Entonces es muy importante que hagamos nuestro plan de fertilización y tengamos en cuenta el potasio. Muchas veces no se lo tiene en cuenta y solamente consideramos el nitrógeno, pero el potasio es muy importante.
o sea, la relación de nitrógeno y potasio 1:1 o el doble de potasio a lo largo del año. Ahora vamos a ver cómo hacemos esos planes de fertilización. En el caso del fósforo, la relación es 4:1 o 5:1. ¿Por qué? No porque el fósforo sea menos importante, sino porque el fósforo queda en las partículas del suelo. O sea, el fósforo no se pierde con tanta facilidad como se pierde el nitrógeno o se pierde el potasio, que tanto nitrógeno y potasio se van por lixiviación, y en el caso del nitrógeno también se va al aire, se va por vaporización, se pierde en el aire. El caso del fósforo queda absorbido en las partículas del suelo, entonces la cantidad de nitrógeno de fósforo que se aplica a lo largo del año es menor que el nitrógeno y que el potasio, porque la pérdida es menor también. Entonces, previo al armado de nuestro programa de fertilización, lo ideal es contar con un análisis de suelo y contar con un análisis foliar dentro de todo, si es posible, si en nuestro lugar donde vivimos lo hacen análisis foliar, es bueno tenerlo también, para saber cómo estamos fertilizando, qué cantidad de nutrientes tiene nuestro suelo, qué hay que aumentar o qué hay que disminuir, cómo están nuestros... Acá, bueno, tenemos un ejemplo con los parámetros, los rangos de un análisis de suelo, y acá tenemos un análisis foliar, en el caso de la bermuda, en el caso del paspalum, en el caso del agrostis, cuáles son los porcentajes de cada nutriente que tiene que tener la hoja de césped. Esto es más una fotografía instantánea, el análisis foliar. El análisis foliar depende mucho de la fertilización. Si nosotros hicimos el día anterior una fertilización de nitrógeno, posiblemente nos dé alto el valor de nitrógeno. El hierro, que es un nutriente, que esto creo que lo vimos la clase pasada, tiene muy poca movilidad dentro de la planta, o sea que si hacemos un análisis foliar y la semana previa hicimos una aplicación de hierro, nos va a dar una concentración muy alta de hierro dentro de la planta. Pero bueno, es conveniente disponer de estos análisis para poder hacer nuestro plan de fertilización correctamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de planes de fertilización a lo largo del año, considerando un suelo de arena con drenaje. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque vamos a fertilizar más a lo largo del año que si fuera un suelo de textura fina y sin drenaje, un suelo de green de tierra, como se hace en muchas canchas con menores recursos, que no tienen posibilidad de hacer greens USGA con drenaje. Bueno, son suelos nativos, greens push-up, y en esos greens va a tener mucho menos requerimientos de fertilización que greens de arena con drenaje, porque los nutrientes van a quedar en el suelo, a diferencia de los greens con drenaje y de arena. Este ejemplo es para un green de Bermuda sin latencia, como puede ser un green de Perú, que la Bermuda no tiene latencia. Entonces vamos a ver un poco que la distribución de los nutrientes va a estar en función al crecimiento del pasto. En invierno el pasto crece menos, vamos a tener que fertilizar menos. Acá estamos viendo el caso del nitrógeno. Vamos a fertilizar menos. En primavera vamos a subir un poco la cantidad de nitrógeno para incentivar el green up, el reverdecimiento, la recuperación de los greens en caso de haber sufrido daños en el invierno. En verano vamos a bajar un poco el aporte de nitrógeno para no tener un excesivo crecimiento del pasto. En otoño vamos a subir para que nuestro pasto, nuestros rizomas acumulen reservas, acumulen hidrato de carbono para pasar el invierno y tener un buen reverdecimiento en la primavera. El caso del fósforo, bueno, acá donde vemos que hay mayor aporte de fósforo es porque coincide con las aireaciones. Normalmente después de las aireaciones o con los orificios de la aireación abierta hacemos un aporte de fosfato diamónico, entonces bueno, tenemos mayores aportes de nitrógeno con nuestros momentos de aireación, en primavera, en verano, en otoño, y el potasio es más o menos constante a lo largo del año. En greens de Bermuda sin latencia. Veamos, bueno, ahora vamos a ver paspalum. El paspalum vemos, bueno, la cantidad total de nitrógeno y potasio a lo largo del año en estos greens de Bermuda sin latencia y con drenaje, vamos a hablar más o menos de 4 kilos de nitrógeno cada 100 metros cuadrados por año. Estos son valores anuales cada 100 metros cuadrados. En el caso de tratarse de greens con textura más fina y
Sin drenaje, estos valores van a disminuir en un 30, 40, hasta un 50%. O sea que acá podemos hablar de 2 kilos cada 100 metros cuadrados por año, y acá también va a ser menor. Vean que la relación, acá el potasio es un poco más alto que el nitrógeno, un poco más de 1 a 1, el potasio respecto al nitrógeno, y el fósforo está en la cuarta parte del nitrógeno. Es lo que hablábamos hoy, la relación de nitrógeno, fósforo y nitrógeno con potasio. El caso del paspalum baja notablemente la cantidad de nitrógeno, porque si no el paspalum es un pasto que tiene excesivo crecimiento y las condiciones de rodamiento en los greens. Bueno, esto es un plan de fertilización para green, no lo aclaré hoy, pero bueno, se entiende que este nivel de detalle se hace sobre los greens, no se hace en fairways o en tees de salida. La cantidad de nitrógeno va a ser la mitad que en el caso de la bermuda. ¿Por qué? Porque si no va a tener un excesivo crecimiento el paspalum. La relación nitrógeno-potasio en el paspalum es más alto el potasio. Esto es muy importante, la cantidad de potasio que se le echa al paspalum, como dijimos la vez pasada, con el potasio también lo que se evita es el scalping, o sea, el raspado que se produce en el pasto cuando se lo está cortando muy bajo. Y la relación de nutrientes, bueno, acá es 2 a 1 potasio respecto al nitrógeno, el fósforo más o menos se mantiene en la misma relación. Acá vimos un green de bermuda con latencia en invierno. Con latencia en invierno, junio, julio, agosto, suspendemos la fertilización porque no hay crecimiento del pasto, lo que hablábamos hoy. Al no haber crecimiento no fertilizamos. Si vemos la cantidad de nitrógeno aumenta en otoño, ¿para qué? Para que el pasto acumule hidratos de carbono en sus rizomas y tenga un buen reverdecimiento en la primavera. En primavera aumentamos también, si se fijan, nitrógeno respecto al potasio, hay mayor cantidad de aporte de nitrógeno. ¿Para qué? Para que incentivar que los greens se pongan verdes. Piensen que acá van a estar totalmente dormidos. Esto, si los vemos ahora en Buenos Aires, los greens de Bermuda están amarillos totalmente, los que no tienen resiembra. Y bueno, en cuanto empieza a hacer un poco de calor en septiembre, octubre, se les da bastante nitrógeno para el reverdecimiento, el green up de nuestros greens de Bermuda. Acá también, en enero, en octubre hay 2 aireaciones, por eso el nivel de fósforo es más alto. En otoño también se le pone más potasio. Miren la cantidad de potasio que se le pone. ¿Para qué? Para que el pasto resista lo máximo posible el frío del invierno. Muchos greens, si no hace mucho frío en invierno, siguen verde gracias al potasio que se les aplica. Cuando no se les aplica potasio, entran en una dormición total. Acá tenemos un green de Bermuda con latencia, pero con resiembra de invierno. Entonces, en invierno se sigue fertilizando. ¿Qué estamos fertilizando en este caso? La resiembra. Acá en mayo vamos a ver un aporte de nitrógeno muy grande. ¿Por qué? Porque en fin de abril, principio de mayo, se efectúa la resiembra. Entonces, para tener un rápido establecimiento de la resiembra, se aplica mucho nitrógeno. En forma foliar, semanalmente se le aplica mucho nitrógeno para que esa resiembra se establezca rápidamente. Después vamos a ver que ya en julio la resiembra está establecida, se baja la cantidad de nitrógeno. En agosto ya estamos empezando a pensar en la transición primaveral, entonces bajamos la cantidad de nitrógeno para un poco debilitar a nuestra resiembra de invierno y favorecer a con nuestro pasto base, que en este caso es la bermuda, o puede ser un paspalum resembrado también, compita mejor contra la resiembra para que se lograra esa transición. Bajamos la cantidad de nitrógeno. Recordemos que nuestra bermuda va a tener hidrato de carbono de reserva en los rizomas, o sea que va a rebrotar. Acá ya empezamos a bajar el corte, empezamos con los cortes verticales para que nuestra bermuda pueda volver, o nuestro paspalum, nuestro pasto base de green. No vimos las cantidades totales. En el caso de bermuda sin resiembra va a ser menor. ¿Por qué? Porque estos meses de invierno no fertilizamos. En el caso de la resiembra va a ser valores más altos porque
estamos fertilizando la resiembra. En el caso de Gris de Agrostis, que en Perú no tenemos, pero en Chile, en Bolivia hay Gris de Agrostis. Esto es un poco la distribución. Vemos que tanto el nitrógeno como el potasio suben en otoño y en primavera, que es donde más crece nuestro pasto. En invierno baja el crecimiento por el frío, bajan también las cantidades de fertilizante que le aplicamos, y las cantidades anuales más o menos es el 50% más de potasio que de nitrógeno que se le pone a los Gris de Agrostis. Acá está en los suelos de textura más fina y sin drenaje, vamos a estar entre el 30 y el 50% menos de aporte de nutrientes que en un green de arena con drenaje. Estas son la distribución mensual de nutrientes. Ahora vamos a ver cómo se hace la distribución dentro de un mes. Por ejemplo, en el mes de marzo, vamos a hacer el ejemplo en un green de Bermuda que le queremos aplicar 400 gramos de nitrógeno, 500 gramos de potasio y 200 gramos de fósforo. Vamos a ver cómo se hace esta distribución mensual de nutrientes. Consideremos que en nuestro club solamente disponemos de urea, que la urea es 4600, tenemos nitrato de potasio 13044, este fertilizante básicamente nos aporta potasio, y tenemos fosfato de amónico 18460, que este fertilizante nos aporta fósforo. Con estos tres fertilizantes tenemos que armar nuestro plan de fertilización para aportar 400 gramos de nitrógeno, 500 gramos de potasio y 200 gramos de fósforo. Bueno, esto lo vimos recién. 1 kilogramo de urea aporta 460 gramos de nitrógeno. O sea, el 46% de nitrógeno de 1 kilo es 460 gramos. El nitrato de potasio, 13044, nos aporta el 13% de nitrógeno. O sea que 1 kilo de nitrato de potasio nos va a estar aportando 130 gramos de nitrógeno y nos va a estar aportando 440, el 44% de dióxido de potasio, ¿no? 440 gramos de dióxido de potasio, que esto lo multiplicamos por este coeficiente por 0.83 y vamos a ver 365 gramos de potasio. Lo mismo con el fosfato de amónico, 18460, nos va a estar aportando 180 gramos de nitrógeno y 460 gramos de pentóxido de fósforo, que estos 460 gramos los multiplicamos por 0.44 y vamos a hacer realmente la cantidad de fósforo. Si nosotros queremos saber cuánto fosfato de amónico tenemos que aportar para llegar a 202 gramos de fósforo, 200 gramos de fósforo, hacemos el camino inverso, hacemos 200 gramos dividido 0.44, nos va a dar la cantidad de pentóxido. A ese pentóxido lo dividimos por el grado del fertilizante por 0.46, nos va a dar la cantidad de fosfato de amónico. Esto lo vamos a tener que hacer para hacer nuestra cuenta. Por ejemplo, volvamos al mes de marzo de un green de Bermuda que queremos aplicar ese mes de marzo, queremos aplicar, de acuerdo a nuestro programa anual de fertilización, queremos aplicar 400 gramos de nitrógeno, 500 gramos de potasio y 200 gramos de fósforo. Y los fertilizantes con los que contábamos son nitrógeno, son urea, fosfato de amónico y nitrato de potasio. Entonces, bueno, empecemos calculando la cantidad de nitrato de potasio que hay que aplicar para llegar a estos 500 gramos de potasio que queremos tener ese mes. Entonces, 500 gramos de potasio dividido 0.83, que es el coeficiente que teníamos que multiplicar para llegar a la cantidad de potasio. Acá el camino inverso, hacemos 500 gramos de potasio dividido 0.83, sabemos que nos da 602 gramos de dióxido de potasio. Esos 600 gramos lo dividimos 0.44, que es el grado del fertilizante. ¿Se acuerdan que el nitrato de potasio es 13044? O sea, lo dividimos por el grado del fertilizante, que es 0.44, y nos va a dar que tenemos que estar aplicando 1 kilo 369, que es 1 kilo 400 de nitrato de potasio, para llegar a esos 500 gramos de potasio.
Por ahí ahora se confunden un poco, pero después tranquilos, cuando terminen la charla a la tarde, repasan todos estos números, van a ver que no es complicado, que es sencillo. O sea que tenemos que aplicar 1,4 kg de nitrato de potasio para tener esos 500 gramos de potasio que queremos en ese mes de marzo. Y acuérdense que el nitrato de potasio es 13,044, o sea, tiene el 13% de nitrógeno. Entonces, 1,4 kg de nitrato de potasio nos va a estar aportando 182 gramos de nitrógeno. Hagamos ahora la cuenta para el fósforo. Disponíamos, en nuestro club tenemos fosfato diamónico, que es 18,460. Entonces, para llegar a 200 gramos de fósforo como queremos, lo dividimos, antes multiplicábamos para llegar del fosfato diamónico al fósforo, íbamos dividiendo primero por el grado, después ese pentóxido de fósforo lo dividíamos por 0,44 por el coeficiente y nos da la cantidad de fósforo. Ahora hacemos el camino inverso. Si nosotros queremos 200 gramos de fósforo, ver cuánto fosfato diamónico hay que aplicar, primero lo dividimos por 0,44, que es el coeficiente, y eso nos va a dar el pentóxido de fósforo. Ese pentóxido de fósforo lo dividimos por el grado, por 0,46, que es el grado del fertilizante, y nos va a dar que tenemos que aplicar 988 gramos de fertilizante para llegar a estas 200 gramos de fósforo. 988 es más o menos 1 kilo cada 100 metros cuadrados, que es lo que usamos en nuestra aireación. Cada vez que aireamos, con los orificios abiertos, aplicamos 1 kilo de fertilizante de fosfato diamónico, que ese kilo nos va a estar aportando 200 gramos o 202 gramos de fósforo. Como tiene 18% de nitrógeno el fosfato diamónico, 1 kilo de fosfato diamónico va a estar aportando 180 gramos de nitrógeno. O sea que nosotros cuando aplicamos al green 1 kilo de 18,460 vamos a estar echando 180 gramos de nitrógeno y 202 gramos de fósforo. Entonces ya tenemos calculada la cantidad de fosfato diamónico que hay que aplicar en ese mes y la cantidad de nitrato de potasio, lo vimos recién, que es 1,4 kg de nitrato de potasio. Ahora vamos a ver fósforo. El fósforo dijimos que queríamos dar 400 gramos en ese mes de marzo. Queremos 400 gramos de nitrógeno. Ya con el nitrato de potasio estamos dando 182 gramos de nitrógeno. Con el fosfato diamónico vamos a estar aportando 180 gramos de nitrógeno. En total son 362, que vamos a estar más o menos en los 400 gramos que nosotros queríamos. Si realmente queríamos llegar a los 400 gramos, bueno, son 38 gramos que nos hacen falta, que se lo vamos a dar con la urea. Esos 38 gramos dividido 0,46, que es el grado de la urea, nos va a dar que tenemos que aportar 82 gramos de urea. Que eso, bueno, se hace en forma foliar, normalmente lo podemos mezclar junto con un con un sulfato de hierro, para aportar hierro, o con algún otro fertilizante con micronutrientes que tenga nitrógeno, y vamos a estar aportando estos 82 gramos o estos 38 gramos de nitrógeno que nos están haciendo falta para llegar a nuestros 400 gramos. Es sencillo, esto es sencillo hacerlo, no es complicado. Por ahí ahora, bueno, vemos todo así medio a las apuradas y se complica, pero no es difícil hacerlo, y más si nos armamos una planillita Excel, que ahora se las voy a mostrar, es muy fácil armar estos planes de fertilización. Pero es importante tener estos planes para realmente hacer algo racional, algo lógico, saber cuántos nutrientes estamos aplicando o cómo tenemos que modificar nuestra fertilización si nosotros vemos que nuestros greens no están respondiendo de acuerdo a lo que queremos, si están un poco abierta la trama, si le falta fertilizante, bueno, tenemos que saber cuánto estamos aplicando en el año y qué corrección queremos hacer y en qué meses queremos hacer esas correcciones. Para poder hacer todo eso, tenemos que conocer nuestro plan de fertilización, tenemos que saber cuánto fertilizante estamos aplicando para poder hacer todas las correcciones necesarias. Si nosotros no sabemos realmente qué estamos haciendo, es complicado hacer las correcciones. Bueno,
En este mes de marzo vimos que queríamos aplicar 1,4 kg de nitrato de potasio, que aplicarlo de una sola vez es mucha concentración. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada vimos lo que es el índice salino. El índice salino es el potencial de quemado que tienen los fertilizantes. Los fertilizantes son sales, esas sales aumentan el potencial osmótico del suelo y van a quemar nuestro pasto. Es como si le va a aumentar la presión osmótica del suelo y nuestro pasto se va a morir porque no van a tener capacidad de absorber el agua del suelo, porque la presión osmótica de la solución del suelo va a ser mayor a la de las raíces, el agua no va a entrar, el pasto se va a morir. Eso es lo que producen las sales. Entonces, 1,4 kg es un poco alto para aplicarlo una sola vez, entonces hacemos 2 aplicaciones de 700 gramos cada 100 metros cuadrados. Fosfato de amónico lo vamos a aplicar junto con nuestra aireación, vamos a hacer una sola aplicación de 1 kg de nitrato de potasio y vamos a hacer otra aplicación de urea mezclada con sulfato de hierro. O sea que en el mes vamos a fertilizar todas las semanas. Vamos a hacer, por ejemplo, la primera semana una aplicación de nitrato de potasio, la segunda semana podemos aplicar el fosfato de amónico, la tercera semana aplicaremos la urea con el sulfato de hierro y la cuarta semana haremos otra aplicación de nitrato de potasio. Eso es la distribución mensual de nuestros fertilizantes para cumplir el plan de fertilización que nosotros queríamos. Esto, por supuesto, recuerden que estamos hablando de greens de arena con drenaje. En greens de suelo nativo, textura más fina, sin drenaje, nuestra cantidad de fertilizantes va a ser menor, entonces aplicaremos fertilizantes semana por medio o una vez por mes. Eso depende de nuestro plan de fertilización que hagamos para el año correspondiente, que después va a ser todos los años, se va a repetir, no es que todos los años tengamos que cambiar nuestro plan de fertilización, lo vamos a repetir. Si el comportamiento del green es el correcto, si el comportamiento del green, si los greens son muy lentos, nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuánto nitrógeno estamos aplicando? Y vamos a bajar nuestra cantidad de nitrógeno anual. Pero como les decía, para eso tenemos que saber cuánto estamos aplicando. Y esta es una planillita Excel, que después el que quiera es fácil de armar. Acá, en este caso es un caso real, esto es en un green de Paspalum en Encarnación, una cancha en Encarnación en Paraguay, con greens con drenaje, de arena con drenaje, o sea, tiene bastante lavado de nutrientes, en Paraguay llueve mucho, a diferencia de Perú. Entonces, bueno, acá la cantidad, este es el plan anual que queríamos, echar 2 kilos de nitrógeno, casi 4 kilos de potasio, lo que vimos recién en el ejemplo, y 900 gramos de fósforo. Entonces, bueno, los fertilizantes con los que contamos en este caso son estos fertilizantes. Ustedes ponen acá en esta columna los fertilizantes que disponen y el grado de cada fertilizante. Es importante saber el grado, que el microstar en este caso es 10-40-0, acá disponíamos de este fertilizante 20-10-20, y de macrofértil que es 0,060, este es un cloruro de potasio, este es el grado del fertilizante. En el cuadro 2, acá sí ya tienen que poner las formulitas, acá por ejemplo va a ser B15 por punto 20, que es el grado del fertilizante, el aporte de nitrógeno, y entonces bueno, acá van a ver el aporte de nitrógeno. Yo después les mando esta planilla Excel para que ustedes vean más o menos cómo se arma. Lo único que van a tener que cambiar es los fertilizantes disponibles o con los que ustedes trabajan. Acá, bueno, ponen las formulitas esas que yo les mostré, van a multiplicar por punto, en este caso es por punto 60, y después punto 60 les va a dar la cantidad de dióxido de potasio, después este punto 60 lo multiplican por punto 83 y van a estar viendo la cantidad real de potasio que están aplicando con este mini macrofértil que es 0,060 o con este otro que aporta un 20% de potasio. Acá ponen todos los fertilizantes que aportan fósforo y acá, bueno, acá van a poner la fórmula para que les haga el acumulativo de nitrógeno que aportan con cada fertilizante, el acumulativo de potasio, el acumulativo de fósforo, van a tener las cantidades de cada fertilizante, de cada nutriente que están aportando, y acá abajo tienen el gráfico.
acá tienen la cantidad de potasio aportado a lo largo del año. Ven cómo sube en primavera, cómo sube en otoño el potasio, cómo sube en primavera. Lo mismo pasa con el nitrógeno. Y acá tienen el aporte de fósforo, que coincide con las aireaciones. Ven, con las aireaciones hay un mayor aporte de fósforo. Así que bueno, esto es un poco, estos van a tener que sentarse y verlo de nuevo. Es importante, como les decía, que ustedes sepan cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto potasio le están echando a sus greens, tengan un análisis de suelo y tengan un análisis foliar para que ustedes sepan qué están haciendo y sepan las correcciones que tienen que hacer. Si sus greens están perfectos, bueno, sigan fertilizando igual. Si sus greens están demasiado empastados, bueno, vean la cantidad de nitrógeno que están aplicando y traten de corregir ese valor de nitrógeno. Vean las cantidades anuales que están aplicando de nitrógeno y corríjanlo. Si sus greens están muy abiertos, si ven que les aparece mucha alga o mucho musgo, o realmente le falta densidad de pasto, bueno, vean cómo es su fertilización de nitrógeno y corríjanla, aporten más, van a ver que seguramente estén en niveles muy bajos de nitrógeno, aumenten un poco la cantidad de nitrógeno. Pero bueno, para poder hacer todas esas correcciones tienen que saber cuánto están aplicando y tienen que saber qué es lo que tienen en el suelo. El fósforo, como dijimos la clase pasada, el fósforo forma complejos en el suelo, entonces si están aplicando excesiva cantidad de fósforo y tienen mucha cantidad de fósforo en el suelo, va a estar formando complejos con los micronutrientes y no van a estar disponibles en el suelo. Entonces, si ustedes tienen gran cantidad de nitrógeno, van a tener que bajar la fertilización nitrogenada para llegar a los valores normales, que son los que están recomendados en el cuadrito ese que les mostré de análisis de suelo o análisis foliar. Esto es un poco básicamente el tema fertilización, lo que tienen que tener en cuenta. Este cuadrito, el que lo quieran, esta planilla Excel, después se las mando para que ustedes puedan armarla en función a los fertilizantes con los que ustedes disponen en su club. Y bueno, y ahí van a ver qué cantidad de nutrientes están aportando al pasto y van a poder hacer el año que viene las correcciones necesarias o bueno, a partir del próximo mes o los meses que nos quedan de este año, hacer las correcciones necesarias para hacer las cantidades que ustedes quieren hacer. Por mi parte yo terminé. Ahora nos va a hablar Miguel Arredondo yo no sé, ¿está Miguel? No lo vi. De la planicie para contarnos cuál es su fertilización que está haciendo. Él me comentaba en una charla telefónica que tuve con Miguel que hacía spoon feeding, que nos cuente un poco de qué se trata eso. A ver, los chats, vamos a ver los chats. Hola a todos, Joana Molina, estamos silenciados. Buenos días a todos, dice Percy, Luis Villagra, el agua que usamos para... Ahí se pueden, ay, perdón. Nutrientes, la cantidad de fósforo que están aplicando junto con el agua de riego, eso por ahí lo van a ver con los análisis de suelo también, ver que el fósforo que tiene en el suelo, en función a eso, arman su plan de fertilización. Si ustedes en el suelo naturalmente tienen bastante fósforo, va a ser menor la cantidad que haga falta aplicar junto con la fertilización. Marcelo, Guillermo, ahí se pueden... Con alta precipitación y con poca precipitación, eso básicamente, ya te digo, si trabajas con greens, con mucho drenaje, con un suelo arenoso, seguramente si ustedes fertilizan y al día siguiente llueve mucho, van a tener que volver a fertilizar porque sobre todo el nitrógeno, el potasio se perdió con la lluvia, en los drenajes. Pero no va a variar mucho según las precipitaciones. Eso varía más con el suelo, si es suelo con drenaje o si es un suelo de textura fina sin drenaje, ahí sí va a variar más nuestro plan de fertilización. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano para hacer la pregunta. Bueno, lamentablemente, aparentemente Miguel no está. Yo hablé en la semana con Miguel, lo invité a que haga su presentación de contarnos qué programa de fertilización usan en la planicie, qué programa de fertilización había hecho en sus fairways nuevos. Él cambió recientemente 9 hoyos, los pasaron a
Tisboy 419, entonces le había pedido si puede contar un poco su plan de fertilización en el Grow-in, cuando el Tisboy estaba tramando, ahí también hay que aplicar mucho nitrógeno, básicamente nitrógeno, sí, para acelerar el proceso de cubrimiento del suelo. Lamentablemente, aparentemente Miguel no se pudo conectar, así que no nos va a poder contar su plan de fertilización. Yo no sé si alguien quiere contar. Joana, ¿estás por ahí, Joana? Si nos quiere contar ella qué hacían en los fairways para acelerar el proceso de cubrimiento, o Javier, lamentablemente no les pedí a ellos, no tienen nada preparado para contarnos. Pero bueno. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, como usted sabe, estamos iniciando con un proceso de riego nuevo, de fertilización. La sal en nuestro sistema de riego, yo veía los análisis de la universidad, dice que arriba de 2.25 dcm por centímetro ya la vida se complica de las plantas, ¿no? Y nosotros tenemos 9.26, o sea, tenemos 4 veces más que eso. Entonces, un poco manifestar la situación, que usted sabe muy bien cómo es ahí en Vía, y los cálculos para no excedernos de las sales, ¿no? Porque tenemos bastante sal en el agua de riego. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Ustedes hasta ahora, Javier, venían regando con agua sin sal, ¿no? Los greens. El agua de riego tuyo. No. ¿No era agua dulce? Nosotros lo veníamos regando sin sal, pero hace un tiempo que lo estamos regando con sal y la bermuda ha agarrado resistencia y no se muere. O sea, la razón de regarla con agua dulce era proteger, proteger que no se muera la bermuda para no producir una zona amarilla, ¿no? Pero sí, tenemos una situación límite ahí con el agua dulce. Tuvimos que suspender el riego con las cisternas, hicimos pruebas poco a poco y vimos que tiene resistencia a la bermuda, o sea que no se malogra. Así que ahora lo estamos regando todos los greens con sal. Sí, el tema es que la sal, si ustedes tienen greens sin drenaje, la sal se va a empezar a acumular en el suelo. Y posiblemente ustedes no tengan problemas ahora, pero con el tiempo posiblemente empiezan a tener problemas porque la sal se acumula, el agua se evapora y la sal queda si no tiene drenajes. Por eso es que es fundamental cuando se trabaja con aguas de mala calidad, con agua con sal, tener drenajes para nosotros poder hacer lavado de sales con aplicaciones de yeso, liberar el sodio, que quede el calcio y hacer lavado de sales. Eso van a tener que controlar ustedes mediante análisis de suelo, cómo se va cómo el comportamiento de las sales en el suelo, Javier. Ver si aumenta la cantidad de sal en el suelo. Porque correcto, sí, inclusive el paspalum, si vos lees el libro de Duncan, también te dice que cuando vos regás con agua con alto contenido de sal, tiene que tener drenaje el suelo, porque si no se te va a acumular tanta sal en el suelo que se va a malograr el paspalum también. Sí, yo en todas las reuniones con los directivos lo menciono, y bueno, ya están comprendiendo los directivos que el tema del drenaje en vía es prácticamente un sistema de riego y un sistema de drenaje, ¿no? Que necesita la cancha. Como sabemos, el club va poco a poco actualizando las cosas, y bueno, de hecho ahora cada área que hacemos nueva con paspalum le metemos drenaje. Pero los greens, por ejemplo, sí hay que remodelarlos en el sentido de cambiar no solamente su drenaje, sino su topsoil, porque el topsoil no es uniforme. Tenemos diferentes tipos de sustrato, con más arena, con menos arena, con más maduro, menos maduro. Eso implica más materia orgánica, menos materia orgánica, ¿no? Entonces, la recomendación mía siempre es unificar sustratos, hacer drenaje, y para eso tenemos que hacer como 6 meses antes greens provisorios, porque la cancha hay un estado en la cancha que por el sistema de riego que estamos instalando y demás, no queremos molestar mucho a los socios, ¿no? Entonces, si vamos a hacer esos trabajos de los drenajes,
sí tenemos que hacer greens provisorios 6 meses antes, y bueno, y que los socios jueguen esos greens provisorios hasta que terminemos con los trabajos de drenaje y cambio de sustrato. No sé si me doy a entender. Sí, pero vos lo que tenés que hacer independientemente de eso, que por supuesto que hay que tender a eso, hay que tender a... El objetivo es tener greens con drenaje, con un suelo homogéneo y que se comporten todos parejos. Pero mientras tanto, lo que tenés que hacer, Javier, cada 3 meses, yo te diría análisis de suelo, sobre todo para ver cómo se va comportando la salinidad. Tener estadísticas de cómo te va aumentando la sal en el suelo. Para nosotros tener las precauciones y saber que si seguimos regando con agua de mala calidad y green sin drenaje, vamos a tener sí o sí problemas. O sea que monitorea tu nivel de sal en el suelo. ¿Más preguntas? Ok. Sí, Giampiero. ¿Qué tal, Guillermo? Justamente Feliz cumpleaños, viendo el Giampiero. tema de la sal. Feliz cumpleaños, que ayer fue tu cumpleaños. Felicidades. Así es, un cumpleaños un poco diferente. Y a todos nos pasó lo mismo, ¿eh? Yo también cumplí en julio, también diferente. Sí, Sí, disculpate. sí, sí. Así es. Bueno, parece que alguien está gritando ahí. No sé si me escuchan cuando voy a hablar. Sí, te escuchamos bien. Ya. No, mira, la preocupación que tengo por desconocimiento, porque como tú sabes, no soy agrónomo, pero tengo muchos años viendo el tema del campo y, en fin, ya por mi curiosidad y responsabilidad he aprendido bastante cosas y gracias a ti también muchas de ellas, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros estamos poniendo una estación de bombeo nueva, y tú lo sabes, y como bien dijo Javier Schaap, nosotros hemos empezado a hacer el regadío tecnificado del 10 al 15, ¿no? Entonces, en el tema de la fertirrigación, entonces, yo escucho temas opuestos, que no se hace la fertilización, se tiene que hacer como se está haciendo en la actualidad, y por otro lado, ¿para qué se habla de fertilización si no vamos a utilizar la fertilización? Y el otro punto es que nos expliques, en el caso nuestro, la fertilización, qué cosa debemos hacer, en forma muy genérica, por el amor de Dios, pero lo que más me preocupa es cuando tú haces la mezcla, y esta mezcla no solamente la vas a hacer con agua salada, vamos a decir en los envases, que acá se llaman motores, y además cuando sale, también la tubería va a estar pues con sal, con agua salada. Y ya muy bien te ha dicho la proporcionalidad de agua de sal, ¿no?, que tiene nuestro campo. Entonces, un poco como todavía estamos en tiempo porque se quedó a 3/4 la instalación por el tema de la pandemia, por lo menos ir preparándonos para efectivamente en algo tan novedoso que nunca hemos tenido, que es la fertilización, ver un poco de ir preparándonos hasta que cuando abran las fronteras, y por supuesto tú llegarás también, pero ya por lo menos tenemos algo adelantado. Muchas gracias. Mirá, ahí está Jaime, que nos puede contar un poco cómo manejaba él la fertirrigación en Lima Golf, porque ellos hacían. Vamos a separar en 2 partes tu pregunta. Uno, el tema de la sal, regar con agua salada y el fertilizante. La cantidad de sal que le vas a aplicar con el fertilizante es mínima en comparación a lo que le estás aplicando con el agua salada. O sea que eso no me preocupa a mí. A mí me preocupa la sal que se aplica con el riego. Eso sí, por eso le decía a Javier que tienen que monitorear y ver cómo va aumentando el nivel de sal en el suelo, porque pueden tener problemas graves por el aumento de sal. Y si ustedes no tienen drenaje, sacar esa sal después va a ser imposible. No me preocuparía por la sal que tiene el fertilizante porque es mínimo en relación al agua. O sea que ese punto nos olvidamos. Y el tema de la fertirrigación es un tema que sin duda hay, en Argentina no tenemos ningún sistema de riego, hay muy modernos, hay muy buenos sistemas de riego y ninguno tiene fertirrigación, porque nosotros preferimos a los greens darle el fertilizante con el equipo pulverizador, donde sabemos realmente qué cantidad de aporte estamos haciéndole. Con el tema de la fertirrigación es una fertilización general que se hace a los fairways, a los tees, a todo completo, porque
yo realmente no sé cómo se hace para decir, bueno, esta fertirrigación quiero aplicar a los greens. No sé cómo. No hay forma, ¿no, Jaime? No. No hay forma. Yo creo que es algo general, como una base de nitrógeno que se le da a la cancha en total. Y después, independientemente, hay que darle a los greens, ¿no, Jaime? Vos hacías así. Así es, así es. La fertilización y el spoon feeding, que lamentablemente no está a nivel para digamos, apoyarme, porque veo que hay mucha gente que no le gusta la fertilización. Cuando yo, por lo menos en los cursos que yo he asistido, modernamente, todos los sistemas modernos tienen sistema de fertilización para las áreas grandes. Es muy difícil operativamente fertilizar RAF, fairways, que son áreas pues, que hay canchas que tienen pues 36 hoyos o más. Es imposible pues fertilizarlas granuladamente y manualmente, ¿no? Pero eso sí, el green necesita también su fertilización foliar. O sea, también necesitas parte del spoon feeding porque es una base, como dices tú. Es una base, o sea, el green, al ser cortado todos los días, estás perdiendo fertilizantes en grandes cantidades todos los días. Por lo tanto, esa adicional se lo tienes que aplicar con una fumigadora, con una bicicleta, con un multipro. Porque aparte el green está comiendo y a la vez se lo están sacando los fertilizantes. Entonces, es muy móvil el efecto que tiene la fertilización sobre un green, a diferencia de un fairway, menos todavía de un RAF, ¿no? Entonces, claro, porque las exigencias son mucho menos. El fairway se lo está cortando a 10, 12, 15 milímetros, 20 milímetros, el RAF más alto todavía, entonces las exigencias de nutrientes, además, normalmente en los fairways vos tenés suelo nativo con más retención de nutrientes que en los greens, que es un suelo arenoso, con drenaje, es totalmente diferente. Por eso la fertilización, con la fertirrigación le das una base a la cancha completa, pero después adicionalmente hay que dar los greens con tu multipro, con lo que tengas. ¿Entiendes, Shapiro? Sí, no, me queda claro porque también hay que ser... perdón, sí. No, que es imposible decir, bueno, voy a fertilizar solamente los greens porque te va a quedar mucha agua en la cañería y para mí es imposible manejar eso. Yo no sé si el proveedor, el que les instaló el riego, a ustedes, Javier, les dio alguna explicación, pero es imposible decir, bueno, vamos a aplicar tanto a los fertilizantes, tanto a los fairways, si estás metiendo todo con el mismo riego. El proveedor nos está dando información sobre la máquina, ¿no? Sobre la bomba que van a poner de pulso, nos describe que es de diafragma, es australiana la bomba, y ya me ha mandado la información. Sin embargo, el tema de la mezcla de los fertilizantes, los 3 tanques, el agitador, y todo eso, bueno, estamos consultando bibliografía. Los principios básicos agronómicos sí los tenemos, pero como todo, cuando algo lo vamos a implementar y salís a preguntar una preguntita y por ahí nadie tiene mucha experiencia, o las experiencias no fueron por cancha completa, ya entendemos que los greens vamos a hacerlo para ser más eficiente con el multipro, con la máquina pulverizadora. Pero bueno, lo otro tenemos que ir midiendo el grado de sal, como dijo usted. Yo le quería comentar que, como veo que la preocupación suya es la acumulación de la sal, ¿no? Ya fuimos en un área, en el hoyo 15, el señor Shapiro lo sabe bastante bien porque ha participado de la observación visual, en un área de fairway, landing area, plantamos paspalum, a una le pusimos drenaje y a la otra no, en su momento por cuestión presupuestal, ¿no? La que no tenía drenaje empezó a estar mal en algún momento, y ese es el estado que le dicen subió la sal. Cuando subió la sal es que ya se saturó de sal, ¿no? Porque cada vez que estamos regando se va aplicando una capita de sal. Entonces ya hay pruebas reales en vía que el drenaje es súper negocio, que hace perdurar las áreas en el tiempo. Hoy por hoy le instalamos drenaje a esa área que le faltaba, y era la comparación, ¿no? Con drenaje y sin drenaje, y la área la que tenía drenaje estaba mejor que la sin drenaje.
le pusimos drenaje a la que estaba mal y se recuperó prontamente, Guillermo. Entonces yo creo que ya ese tema del drenaje está bien claro, ¿no? Pero eso está en todos los libros y lo dice Duncan y lo dice, eso es algo básico. Vos regás, trabajás en agua, en zonas de riego con mala calidad de agua y tenés que tener drenaje sí o sí. En la agricultura también, en agricultura, en zonas de mala calidad de agua hay que tener drenaje. Claro. Pero sí, bueno. asusta un poquito el drenaje, Guillermo, porque lleva materiales que tienen su costo, lleva mano de obra, y Sí, bueno. cuando hablamos de una inversión en riego, si hablamos de drenaje en toda la cancha, sí asusta un poco, ¿no? Pero todo se puede ir haciendo en etapas, poco a poco. O sea, poco a poco. Hay que hacerlo en etapas y como decís vos, la prueba está, Javier, el fairway actualmente el 11, que antes era el 2, era el peor de todos, totalmente pelado. Se hizo un buen trabajo en el 2007 y el día de hoy sigue estando bueno ese fairway. Sí, es el actual 2, Guillermo. Es el 11 antiguo. El 11 antiguo, claro. Ese trabajo se hizo en el 2007 y el fairway sigue estando bien. Por supuesto que es costoso, hay que hacerlo de a poco en función al presupuesto que tenga el club, pero bueno, es la única solución. Cuando se trabaja, en cancha, cerca del mar, con problemas de salinidad, sí o sí hay que tener drenaje. Está clarísimo. Además, no tienes que comenzar por las áreas, presumo yo, que tienen son más propensos a deteriorarse. Sí, y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, una planificación a mediano plazo. No debemos por qué hacer todo de un solo round, ¿no? Exactamente. Pero eso, bueno, ya lo discutimos muchas veces, ya sabemos los fairways, que son los fairways malos, el 4, el 5, el 7, ya sabemos lo que hay que hacer. El tema es siempre pasa por la parte económica, que el club también tiene otras prioridades y bueno, hay que andar peleándose con las distintas disciplinas. Correcto. Bueno, por mi parte yo creo que el tema fertilización está, la clase que viene, la charla que viene va a estar la ingeniera Gladys, va a estar Gladys Lapka, que ella ahí se dedica al medio ambiente, a la sustentabilidad, es certificadora GIO, yo no sé si ustedes conocen lo que es GIO, es una institución escocesa que se dedica golf al medio ambiente y ella es certificadora, así que va a hablar básicamente de sustentabilidad y de las normas GIO, de la certificación de las canchas GIO, que son canchas que respetan el medio ambiente. Así que bueno. Eso necesitamos nosotros. Va a ser en 2 semanas. Gladys, yo creo que muchas ya la conocen, bueno, es una chica, una ingeniera muy, muy especializada en el tema y no me cabe duda que va a ser una buena charla. Así que nos vemos en 14 días.